Hola, buenas noches. Buenas noches a Laura, Rodrigo, Eunice, Raquel. Bueno, pues cada una de las personas que ya están aquí desde temprano, vi que ya varias de ustedes ya están conectadas desde temprano y qué bueno que ya están listos. Pues nosotros también ya estamos listos para empezar esta clase. Vamos a ir ahorita a la página 44 del manual. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que iban ustedes a terminar es las hojas que vienen ahí de contestar, pues ya eso es cuestión de lo que les toca a ustedes, ¿no? Entonces vamos a darle gracias al Señor y por este fin de semana tan hermoso que tuvimos con nuestras invitadas, ¿no? Fue de gran bendición y yo creo que los que cortaron rabo y oreja fueron Rodrigo y Eunice. Fueron los que fueron bien consentidos por el Señor y nos da muchísimo gusto eso, nos da mucho gusto que Dios nos conteste, que Dios responda a las preguntas, a las inquietudes, ¿no? Y eran testimonios que escuchábamos de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Entonces nos da gusto que Dios, su palabra, nos esté hablando de su espíritu, ¿verdad? Nos esté mostrando lo que está en el corazón de Dios, la mente de Cristo. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver el punto 2 de este tema. Se llama el Espíritu Santo, nos regenera, renueva y nos santifica. Bueno, creo que esta es la obra completa, el proceso a través del cual cada creyente pasamos. Y Padre, te damos gracias porque tú no nos dejaste huérfanos, porque el mismo Espíritu que tú enviaste sobre Jesús a su vida para guiarlo, Señor, es el mismo Espíritu que está ahora en nosotros. Ciertamente Jesús no tuvo que pasar estos procesos de regeneración, de santificación, renovación, porque Él es santo, porque Él nunca pecó, Señor. Pero tu Espíritu en Él, Señor, vino a Él, Señor, para hacer una obra de sanidad, de liberación, de traer buenas nuevas, Señor. Señor, para llevarlo a cumplir todo tus propósitos, Señor. Señor, nosotros ahora, Señor, tenemos tu Espíritu Santo y gracias porque nos abres el entendimiento, ensanchas nuestro corazón para recibir toda su obra, para permitirle a Él trabajar en nosotros. Es nuestro amigo, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es quien nos guía a toda verdad, es el que nos conoce y el que conoce también los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias Espíritu Santo, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, gracias por abrirnos el entendimiento, gracias por el proceso por los cuales nos llevas, Señor, porque es a través de esos procesos que tú nos estás enseñando, nos estás guiando y estás haciendo esta obra de regeneración, de renovación y, Señor, de santificación. Amén. Bueno, aquí vamos, ¿no? Que pues nosotros podemos tener muy buenos deseos, anhelos, ¿verdad? Y esforzarnos por cambiar, pero ¿cuánto nos hemos dado cuenta que es bien difícil que nosotros por nuestra propia deseos nada más podamos cambiar, que necesitamos algo mayor, que necesitamos no solamente cambiar por cambiar. Hay gente que cambia de casa, cambia de peinado, cambia de amistades, cambia de zapatos, cambia a tratar de cambiar actitudes, pero las cosas internas que están ahí, las costumbres, los hábitos, la manera de pensar, la manera de sentir, esos cambios son muy difíciles, son los cambios internos, ¿no? Que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos cambiar. Generalmente nos damos cuenta de las cosas, los errores que cometemos y que otros se dan cuenta, las cosas externas, pero las cosas del corazón difícilmente nosotros a veces las podemos detectar, ¿sí? Darnos cuenta de ellos y nos justificamos o decimos es que es mi temperamento, es que así soy yo, ¿no? Y entonces podemos, como creyentes, pasar muchos años y si no nos damos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo y entender cuál es la obra que Él lleva en nosotros para poder entrar en los procesos de cambio, porque el Espíritu Santo está formando a Cristo, nos está restaurando al diseño original. Entonces, nosotros nos quedamos cortos. Muchas buenas intenciones, muchos buenos deseos de cambio, de avanzar, pero muchas veces se quedan en intenciones, se quedan en deseos que pocas veces se cumplen. Es como la gente, ¿no? Que a principios de año, ¿verdad? Hace una lista de cosas que quiere lograr
y entre ellas la primer punto generalmente es adelgazar, ¿no? Hacer ejercicio. Hice el deseo y a veces está la conciencia de que necesito bajar de peso, necesito cuidar mi salud, me he estado sintiendo mal, necesito hacer esto, pero no pasan una semana, 2, 3 semanas cuando esos deseos pues se esfumaron. ¿Por qué? Porque sabemos que es difícil. Si no hay un cambio en la mentalidad, si hay un cambio desde en la manera del corazón que nos lleve, ¿verdad?, a ver los beneficios y ¿por qué? Porque todo cambio requiere un esfuerzo, todo cambio muchas veces es un proceso, a veces el cual no estamos dispuestos a pasar, ¿ok? Entonces nos quedaríamos cortos si tratamos de cambiar nada más por cambiar y no tenemos al Espíritu Santo que nos esté guiando. Entonces la salvación se la podemos comprar, no la podemos comprar, sabemos esto, que no somos salvos por lo que nosotros hayamos hecho, sino que por la obra que Jesús hizo. Todo eso nos vino gratuitamente. Dice el proceso por el cual Dios nos lleva para conformarnos a su imagen. Es un proceso de regeneración, de renovación y santificación. Si te das cuenta, el proceso tiene la finalidad de que Cristo sea formado en nosotros. Tiene la finalidad que seamos restaurados y conformados a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Padre. Jesús vino a manifestar la imagen del Hijo. ¿Sí? Dice, si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces Jesús es el Hijo perfecto, que es el modelo, ¿sí? Y entonces dice, es un proceso, nos está hablando de un proceso, no de un evento, sino de un proceso. El proceso puede ser largo, puede ser corto, todo depende de qué tan nosotros conscientes estemos y qué tan dispuestos estemos en cooperar con el Espíritu Santo en esos procesos de cambio. Muchas veces hay cambios que no nos damos cuenta que necesitamos. Entonces el Espíritu Santo viene y alumbra o nos los muestra. ¿Cómo? A través de circunstancias, a ver situaciones que de repente surge enojo, que de repente surgen actitudes incorrectas. Entonces que antes eran comunes, aún la manera de hablar, aún la manera de pensar, la manera de relacionarse con otras personas. Hay personas que han sido conflictivas, por ejemplo, pero cuando empiezan, ¿verdad?, en el proceso, viene una situación y viene un conflicto y ahora ya no se toma de que, ay, pues es mi carácter, sino que se da uno cuenta de que eso no está correcto, que ese no es el carácter que Dios está formando, que eso está trayendo una lucha interna y que está dañando relaciones. Entonces es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence, ¿sí?, para que nosotros deseemos cambiar, para que nosotros le digamos, Señor, perdóname, ayúdame. Entonces nosotros empezamos a cooperar. Pero si yo no me doy cuenta de eso, si simplemente justifico una actitud o justifico, culpo a otros, ¿no?, de por qué reacciono así, pero no me doy cuenta del conflicto o lo que está en el corazón que Dios quiere sacar a la luz para tratar con ello, para sanarlo, para liberarlo, para restaurarlo. Entonces yo voy a continuar en esa condición de ceguera sin cambios y puedo pasar muchos años de creyentes teniendo mucho conocimiento de la Escritura, pero siendo la misma persona temerosa, la misma persona conflictiva, la misma persona llena de inseguridades y muchas cosas que en lugar de impulsarme a vivir una vida plena que Jesús quiere darnos, simplemente vivo un cristianismo, ¿verdad?, quejándome, un cristianismo lleno de temores que no me están ayudando. Entonces tengo el conocimiento, pero no tengo la experiencia de la vida abundante, de la vida de poder que Cristo vino a darnos. ¿Por qué? Porque no he sido regenerado, porque no ha habido una renovación en mi interior, en mi mente, en todo mi ser, y tampoco he entrado en ese proceso de santificación. Entonces, bueno, pues aquí viene Sergio a continuar con el tema. Hola, hola. Ya estamos listos y preparados. Yo quiero que vayamos a la Escritura y en el libro de Tito, ahí está en tu manual, ¿verdad?, la Escritura.
eh, voy a darte dos escrituras, ¿verdad? Para tenerlas listas. Vamos a ver la que viene en el manual, Tito 3, capítulo 3, versículo 5. Y vamos a ir ahorita a 1 de Corintios, capítulo 6 también. Así que nos estamos preparando, ¿sí? Dice aquí en mi Biblia, en el libro de Tito, dice, nos salvó, versículo 5 del capítulo 3, empieza diciendo este versículo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Escritura, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, que hay que Dios nos toma, ¿verdad?, y tiene un propósito, ¿verdad?, al tener nuestras vidas. Y Tito está teniendo un entendimiento, ¿verdad?, de lo que comprende la salvación. Entonces, tú y yo tenemos que ver la salvación como un proceso de trabajo que tiene Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que menciona Tito, ¿verdad?, es que el Señor nos salvó, dice, y no por obras de justicia, ¿verdad?, del hombre, no por las obras justas que tú y yo podamos hacer, ¿sí?, sino que sabemos que hay algo más que sustenta la salvación, ¿verdad? Y entonces quiero ir al libro de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Y dice el último versículo de este capítulo, dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, a través de la salvación, prepara nuestras vidas completas, no deja nada fuera, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Y entonces Pablo nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué ignoras? O sea, ¿realmente hay ignorancia en tu vida? Yo creo que no, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces Pablo, ¿verdad?, recalca, ¿verdad?, el cual está en vosotros y tienes de Dios. O sea, Dios el Padre, ¿verdad?, nos lo impartió, Dios nos lo entregó, Jesucristo es, ¿verdad?, quien da la provisión, y viene esta provisión a nuestras vidas, viene la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y termina diciendo el versículo 19 que no somos de nosotros mismos, ¿verdad? Somos de Él. ¿Por qué? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, lo primero que hizo el Señor fue pagar, ¿verdad?, el precio. Para que nosotros fuéramos salvos, Jesús, ¿verdad?, pagó el precio, ¿sí? Él, ¿verdad?, nos compró, ¿verdad? Nos compró y dice que no con oro ni con plata, ¿verdad? Habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, no fuimos comprados y ahora no nos pertenecemos, fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Él nos redimió, Él nos rescató, ¿verdad? Él pagó el precio de nuestro rescate, ¿sí? Fuimos redimidos, ¿sí? Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, fuimos rescatados de la ley, fuimos rescatados del diablo, ¿verdad? Nuestras vidas fueron arrancadas del diablo, fuimos rescatados del mundo. Así que este precio que Jesús pagó, ¿sí?, Él lo hizo porque Él ama a su iglesia.
Él ama, ¿verdad? A la esposa, ¿sí? Y dice la Escritura que Él mismo es el que prepara a la esposa, una esposa sin mancha ni arruga, ¿verdad? Y esta esposa representa su iglesia, ¿verdad? Representa el pacto de su gracia, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Sin Cristo, en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Habíamos caído en pecado, ¿sí? Eh, por causa del pecado, estábamos bajo sentencia de la ley, ¿verdad? Éramos culpables, estábamos en las manos del enemigo, ¿verdad? Estábamos en yugo de esclavitud con las tinieblas, ¿sí? Y éramos cautivos del mundo, porque el sistema del mundo, ¿verdad? Está diseñado para mantener cautivo al hombre. Entonces Jesús vino, ¿verdad? Y nos compró por precio, dice la Escritura, ¿sí? En el siguiente capítulo, capítulo 7, aquí de Primera de Corintios, fíjate cómo dice versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados. Y luego añade, no os hagáis esclavos de los hombres, ¿sí? Ya fuimos comprados por precio, dice, no entres en yugo de esclavitud con los hombres, ¿sí? Entonces, este precio, ¿sí? Fue cubierto y nuestra vida, ¿verdad? Es tan valiosa para el Señor porque cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Estaba leyendo la Escritura en Primera de Pedro, ahorita te encuentro al principio, en el primer capítulo de Primera de Pedro, y dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces la Escritura dice, sabiendo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que saber, ¿sí? El precio de nuestra libertad. El precio es la sangre preciosa de Cristo, dice la Escritura, ¿sí? Fuimos rescatados, Él nos rescató, ¿sí? Aquí mismo Pedro, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, ¿sí? Hay un versículo que pues muchos ya no sabemos de memoria, dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, dice la Escritura, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Él nos compró, ¿verdad? Él nos adquirió por precio. Entonces nos damos cuenta que para Dios, ¿verdad? Es muy importante el que nosotros entendamos, ¿sí? Que nuestro rescate costó mucho, ¿verdad? Que el precio que se pagó fue un precio muy alto. Y desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está anunciado, ¿verdad? La redención por medio de la sangre. Desde el jardín del Edén, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Ahí, después de que el hombre pecó, dice que hubo un sacrificio de animalitos, ¿verdad? Y las pieles de estos animalitos fueron usadas, ¿verdad? Para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer, ¿verdad? Hubo un sacrificio que anuncia, ¿sí? La obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos damos cuenta que para Dios es muy valioso. Fíjate desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 30, dice el versículo 12, dice, el 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, ¿sí? Esta es la instrucción de Dios, cuando tomes el número de los hijos de Israel, dice, conforme a la cuenta de ellos, ¿sí? Dice, cada uno dará a Jehová, dice, el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya
entre ellos mortandad cuando los hayáis contado. Entonces, la escritura, fíjate, desde el Antiguo Testamento, estamos en Éxodo, ¿sí? Cada uno tenía que dar el rescate de su persona, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito? Dice el versículo 12, para que no haya mortandad. Entonces Dios, ¿verdad? Toma el sacrificio, ¿sí? Y hay una sustitución, ¿verdad? En lugar de que venga mortandad al hombre, ¿sí? El sacrificio lleva la pena, lleva el castigo, y entonces vemos cómo todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento tenía el propósito, ¿verdad? De que los sacrificios y el derramamiento de la sangre, ¿sí? Derramada por los sacrificios, anunciaba, ¿sí? Era la sombra de la obra de la cruz del Calvario. Bueno, nos damos cuenta entonces que si tú lees estos capítulo 30, capítulo 31 también, te vas a dar cuenta que, es más, te voy a leer aquí mismo donde estamos. Bueno, voy a volver a Pedro. Primera de Pedro. Habíamos leído el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, y dice la Escritura, de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que el rescate tiene un propósito. Dice en Éxodo, sí, que nosotros, ¿verdad? Cuando se paga el rescate por la persona, dice, no va a haber mortandad. ¿Sí? Entonces, Dios hizo la expiación del sacrificio, ¿verdad? De Jesucristo, ¿sí? Para que no hubiera mortandad, ¿sí? Para que no haya plagas, ¿verdad? Que azoten, ¿sí? Entonces el propósito, ¿verdad? Es que nosotros seamos guardados o seamos preservados de ya no caer en pecado. Nos da la provisión, ¿verdad? De que la ruina y la destrucción que viene por causa del pecado, ¿verdad? No traiga ya muerte más a nuestra vida. Así somos nosotros liberados de la esclavitud, del pecado y la corrupción. Somos rescatados, ¿verdad? De la condenación que viene por causa aún de la ley, ¿verdad? Que nos sentencia, ¿verdad? Nos hace culpables. Somos nosotros librados de la maldición, de la pobreza, de la maldición de la escasez, ¿sí? Y entonces cuando yo leo el versículo 18, que fuimos, ¿verdad? Rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice, de tus padres. Entonces yo me fui a ver otra versión, ¿sí? De esta escritura, y hay otra traducción que dice, ¿sí? Que fuimos rescatados, dice, de la vida absurda, de la vida sin sentido, ¿sí? Dice que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos a Cristo, ¿verdad? Cuando no ha llegado la salvación a nuestras vidas, la vida que vivimos no tiene sentido, no tiene propósito, ¿sí? Vivimos por vivir, pero no hay propósito alguno. Y dice que aún la vana manera de vivir, la vida que no tiene propósito alguno, que uno vive sin sentido, dice que viene por herencia, ¿verdad? Entonces somos redimidos, ¿sí? De todas las cosas vanas. Aún tenemos que ser redimidos de la vana manera de hablar, ¿sí? Muchos cuando hablan, ¿verdad? Cuando se sientan a platicar, cuando se sientan a conversar, solamente hablan cosas sin sentido, ¿verdad? Cosas vanidosas que no tienen sustancia, que no tienen
que no tienen propósito alguno, ¿sí? Muchos hablan cosas, ¿verdad? Que han recibido, ¿verdad? Por tradiciones de los padres, ¿sí? Las cosas familiares, ¿verdad? Que se transmiten como una tradición dentro de la familia, ¿sí? Y podemos ver cuántas cosas se han transmitido, ¿sí? Filosofías, vanas maneras de pensar que se transmiten, idolatrías, ¿sí? Supersticiones, ¿sí? Cosas malignas, tradiciones culturales, ¿verdad? Todo lo que se transmite. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí? Que la sangre de Cristo, esa sangre sin mancha, esa sangre que rompe el pecado, ¿sí? Esa sangre que es derramada en la cruz para romper la maldición sobre nuestras vidas, esa sangre, ¿verdad? Se haga valiosa para nosotros, sí, que nosotros la podemos ver como la Biblia, la palabra dice sangre preciosa, sí, que la vemos preciosa, sí. Entonces esta sangre va a traer reconciliación a nuestras vidas, nos va a santificar, nos va a permitir, ¿verdad? Entrar confiadamente, dice la Escritura, ¿verdad? El velo ya fue roto por el sacrificio de Jesús y podemos entrar confiadamente hasta la misma presencia de Dios, hasta el mismo lugar santísimo, ¿sí? Entonces, la Escritura me dice, ¿verdad? Que nosotros, nosotros entramos en este proceso, dice, y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nos provee salvación el Señor, pero luego nos da, ¿verdad? Esta palabra que es regeneración, ¿sí? Esta palabra que tú y yo tenemos que tener un sentido más profundo, ¿sí? De lo que es la regeneración del trabajo, ¿verdad? De lo que es la regeneración. Por eso le llamas ahorita, ¿verdad? El libro de Tito, ¿sí? Y dice que cuando la salvación vino, dice, no es por lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? No es por nuestras justicias, dice, sino por su misericordia, ¿sí? Entonces son tres cosas las que acompañan a la salvación. Fíjate, son tres cosas que sustentan la salvación, ¿sí? Si pudiéramos ver a la salvación, la pudiéramos ver desde la perspectiva del Espíritu Santo como un proceso, ¿sí? En donde tres cosas están actuando, tres cosas están trabajando. La primera de ellas dice misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios está trabajando en nuestras vidas. Lo segundo, ¿verdad? Dice el lavamiento de la regeneración. Es lo segundo. Y lo tercero, la renovación por el Espíritu Santo. Entonces la regeneración, dice el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y al principio de Juan, Jesús hace una declaración, dice en el versículo 7, ¿sí? Dice, le está diciendo a este hombre llamado Nicodemo, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo, no te maravilles, ¿verdad? De lo que te estoy diciendo, ¿sí? Necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, nacer de nuevo significa engendrar otra vez, engendrar de nuevo, ¿sí? Así que nos damos cuenta que cuando hay un nacer de nuevo, cuando hay un engendrar de nuevo, ¿verdad? Significa que es una vida nueva, ¿sí? Que Dios engendra, ¿sí? En nosotros, cuando nosotros nos convertimos al Señor. Entonces, la regeneración, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una vida nueva en Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos regenerados, quiere decir, ¿verdad? Que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, te voy a dar 7 puntos, tú anótalos y luego te voy a dar algunas referencias, ¿sí? Y tú ya las estudias por tu cuenta, ¿verdad? Tú mismo profundizas en esto, ¿sí? Acerca de la regeneración. Entonces, ¿qué significa la regeneración? Punto número 1, ¿sí? Nacer de nuevo, ¿sí? El Señor le dice a Nicodemo,
Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que nacer de nuevo, ¿sí?, es recibir vida, una vida nueva. ¿Sí? Y esta vida nueva que recibimos, ¿sí?, nos permite tres cosas. ¿Sí? La primera, ¿sí?, es una vida que vence al pecado. ¿Sí? Cuando tenemos vida nueva, tenemos la vida en el Espíritu, tenemos al Espíritu Santo morando, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, ¿sí?, que, ¿verdad?, nos ha dado Dios, es una dádiva que recibimos, ¿sí?, y esto nos permite vencer al pecado. Lo segundo, nos permite vencer al mundo, ¿sí? Dice la Escritura, no ames las cosas del mundo, ni ames, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema de cautividad para nuestras vidas, entonces nosotros necesitamos ser vencedores, ¿sí? Tenemos que vencer las cosas del mundo, ¿sí?, las tentaciones, todo el resplandor, el brillo de lo natural, ¿verdad?, que atrae los corazones para atraparlos y llevarlos a lazos de cautividad. Y lo tercero, nos hace, ¿verdad?, vencer a la muerte. Dice Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nacemos de nuevo porque hemos creído en Jesucristo, nosotros recibimos una vida nueva, pero la vida que recibimos es vida eterna. Y entonces Jesucristo dice, yo ya fui a la cruz del Calvario para morir en tu lugar, ¿verdad?, para que tú no tengas que pasar por lo que yo ya pasé, ¿verdad? Tú me das lo tuyo, yo te doy lo mío, dice Jesús, ¿verdad? Tú me entregas todos tus pecados, tú me entregas todas las maldiciones, me entregas las rebeliones, me entregas las iniquidades, ¿verdad? Y yo te entrego mi justicia, te entrego mi santidad, ¿verdad? Te entrego mi amor, te entrego mi protección, ¿sí? Te entrego mi vida. Tú me das tu vida de muerte, yo te doy la vida mía, que es vida eterna. ¿Sí? Entonces, lo primero, nacemos de nuevo. Lo segundo, ¿sí?, somos nuevas criaturas. Dice 2 de Corintios 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, ¿verdad?, esto ya lo hemos estudiado mucho, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, ¿sí?, todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, esta obra de regeneración es la obra creadora de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? El libro de Efesios dice, te leo rápidamente, capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura, porque somos, ¿qué somos? Dice la Escritura, hechura suya, ¿sí?, creados en Cristo. Entonces, qué tremendas palabras de Pablo, ¿verdad? Qué entendimiento tan profundo tuvo Pablo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para poder declarar, ¿verdad?, que somos hechura de Dios, somos hechura del Padre, ¿verdad? Y cuando Él nos forma, Él nos crea, ¿sí? Lo hace, ¿verdad?, estando nosotros en Cristo. Entonces, en la eternidad fuimos creados en Cristo, ¿sí? Y por causa del pecado, ¿verdad?, fuimos alejados, nos salimos, pero viene Cristo a nacer a la tierra, ¿verdad?, y viene a comprarnos por precio a través de su sangre preciosa, ¿verdad?, para volvernos, ¿verdad?, al diseño original, que tú y yo vivamos en Él, que vivamos en Cristo, ¿sí? Entonces recibimos una vida nueva, somos revestidos, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad? Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del hombre nuevo, ¿sí? El hombre nuevo, ¿sí?, el hombre nuevo, fíjate, no nace hasta que el hombre viejo es crucificado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta por qué, ¿verdad?, Jesús fue al Jordán, ¿sí?, y entró a las aguas, ¿sí?, para anunciarnos, ¿verdad?, que el camino de la naturaleza humana, ¿verdad?, que es en pecado, tiene que entrar a las aguas, ¿verdad?, de arrepentimiento, ¿sí?, sumergirse, ¿verdad?, dice con Cristo, ¿verdad?, estamos juntamente crucificados, tenemos que morir juntamente con Cristo para poder levantarnos, ¿verdad?, a la vida nueva, ¿verdad?, para que el hombre nuevo pueda levantarse, ¿verdad?, a una vida nueva, ¿sí? Entonces, lo primero, nacemos de nuevo. Lo segundo, ¿sí?, somos nueva criatura. Tercero, somos engendrados por Dios. Somos engendrados. Te voy a dar una escritura, Primera de Corintios, capítulo 4,
Dice el versículo 15, aquí en mi Biblia, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, ¿qué dice Pablo? Dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces nosotros somos engendrados por medio de la palabra, ¿sí? Punto número 4, somos lavados. Somos lavados. Ya lo vimos en Tito 3, versículo 5, ¿verdad? Punto 5, recibimos su naturaleza. Dice segunda de Pedro, anota la escritura, 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes, dice, de su naturaleza divina. Cuando nosotros somos regenerados, ¿verdad? Nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas, somos engendrados por la palabra del Evangelio, ¿verdad? Somos lavados y recibimos, ¿verdad? Su naturaleza divina, ¿sí? Punto 6, recibimos un nuevo corazón. Anótale Ezequiel 36, 26, ¿verdad? Recibimos un corazón nuevo para que tú y yo, ¿verdad?, podamos ver las cosas que son del cielo y ya no estemos viendo, ¿verdad?, las cosas que son de la tierra. Recibimos una nueva capacidad para que nosotros nos levantemos a una vida plena, una vida completa. Entonces, por último, ¿verdad?, recibimos, ¿verdad?, el punto 7, un reino de luz. ¿Sí? Y esta escritura sí te la quiero poner, ¿verdad?, delante para que veamos lo que el Señor, ¿verdad?, nos está hablando con la escritura. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, y dice el versículo 14. Y escucha porque esto está interesante. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿sí?, de muerte a vida, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando dice, nos salvó, ¿sí? Cuando entramos nosotros en la salvación, dice, hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Sí? Dice, en que amamos a los hermanos. ¿Sí? Entonces, quiere decir, ¿sí?, que mientras no experimentamos la regeneración, ¿sí?, no tenemos la capacidad de poder amar a los hermanos en la fe. ¿Sí? Pero cuando nosotros ya pasamos de muerte a vida, entonces podemos amar, dice, a los hermanos. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Él rompe, ¿verdad?, ese muro de separación que había, ¿sí?, y lo rompe, ¿sí?, porque estábamos muertos, ¿verdad?, y pasamos de muerte a vida. Esa división que había, ¿verdad?, entre la muerte y la vida, ese muro fue roto por el poder de su amor, ¿sí? La cruz es la máxima expresión de amor de Jesucristo y del Padre por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa la regeneración. Estábamos muertos y ahora tenemos vida y vida eterna. Amén. Estábamos ciegos, no veíamos, no comprendíamos, nos presentaban el Evangelio, ¿verdad? Nos hablaban de que había, ¿verdad?, una oportunidad, una esperanza, y nosotros no la podíamos ver, no queríamos nada, les decíamos, no me digan de esas cosas son para mujeres, o son para ya para los viejitos, ya para los que se van a morir, o que ellos sí se vayan, ¿verdad?, y que le busquen, ¿sí? Pero ahorita no, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces estábamos ciegos, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?,
vista, tenemos ojos para ver, ¿verdad? Podemos ver su gloria, nos podemos gozar de la gloria de Dios, ¿sí? No teníamos amor, ¿verdad? Ni siquiera nos amábamos muchos de nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Mucho menos podíamos amar a otros, ¿sí? Y el amor natural que había en nuestras vidas apenas si nos alcanzaba, y además era un amor egoísta que solamente era para nosotros y no podíamos dar, ¿sí? Ahora tenemos el amor de Dios para poder amar a Dios, para poder amar, ¿sí?, a nuestros hermanos, ¿sí? Estábamos, ¿sabes qué?, apartados de la vida de Dios. Sin Cristo no teníamos la salvación, ¿sí? Estábamos apartados completamente, pero ahora en Cristo Jesús tenemos, ¿verdad?, entrada, tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora podemos entrar delante de la presencia del Padre, ¿verdad?, y tener esa vida de comunión íntima, ¿sí? Acuérdate, por causa del pecado, habíamos perdido la imagen de Dios en nuestras vidas, y entonces el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos, ¿sí?, a ser como Cristo, ¿verdad?, a tomar la imagen de Cristo otra vez, a poder ser, ¿verdad?, llenos, ¿verdad?, de Cristo en nuestros corazones, ¿sí?, que podamos tomar de la justicia de Cristo, que podamos tomar de la santidad de Cristo, que podamos conocer a Cristo y conocer al Padre que lo envió, ¿verdad?, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahora, ¿verdad?, en Cristo Jesús nosotros, como leíamos ahorita, podamos echar mano de esas grandiosas, ¿verdad?, grandísimas promesas, ¿sí?, que nos permiten ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, en la regeneración, ¿verdad?, somos vivificados, ¿sí? Estábamos muertos y somos vivificados de la muerte por el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Así que nuestra vida, ¿verdad?, crece en el entendimiento de lo que es la regeneración. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitan ser limpiadas, ¿verdad? Tú te puedes dar cuenta, las reacciones, las maneras de pensar, ¿verdad? Las motivaciones, las heridas que hay en el corazón, ¿verdad? La conducta, ¿verdad? Las actitudes, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a hacer en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, Él nos lleva, ¿verdad?, a experimentar lo que es la misericordia de Dios, y nos lleva a experimentar lo que es el lavamiento por la regeneración, ¿sí? Rosalvis. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestras vidas le permiten al Señor, ¿verdad?, trabajar en cada uno de nosotros, y entonces vemos cómo, ¿verdad?, la Escritura se abre delante de nosotros, nos damos cuenta que hay, ¿verdad?, un proceso en la salvación, ¿verdad?, que en donde trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad?, llevándonos, dice, al lavamiento por la regeneración, pero luego nos lleva, ¿verdad?, dice Tito 3, versículo 5, nos lleva a la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entramos en otro proceso, ¿verdad?, que es, este proceso es la renovación, ¿verdad? Somos renovados, dice Tito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos salva, ¿sí? Nos salva. Lo segundo, nos muestra, ¿verdad?, su misericordia, ¿verdad? Después nos lleva al lavamiento por la regeneración. Y por último, nos mete en el proceso de renovación en el Espíritu Santo. Entonces, fíjate qué tremenda revelación tuvo Tito, ¿verdad? Cómo él pudo ver la salvación, ¿verdad?, con tal profundidad, ¿verdad? Y cómo pudo ver, ¿verdad?, en el Espíritu la obra de Dios, ¿verdad?, que entra, ¿verdad?, en todo el trabajo, ¿verdad?, que tiene que hacer dentro, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros estamos sujetos, ¿verdad?, cuando recibimos a Cristo, a todo este proceso. Estos 7 puntos que te di, ¿verdad?, de formación en nuestras vidas, que es la regeneración, ahora se complementan, ¿sí?, con la renovación, dice, en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace, ¿verdad?, para poder meternos a la renovación? Bueno, lo primero, dice Tito, ¿verdad?, en el versículo 5, ¿sí?, que es por su misericordia. Es la misericordia de Dios, es su misericordia. Acuérdate, no son nuestras obras, no es lo que tú y yo podamos hacer, no son nuestras justicias las que nos hacen ganar la salvación, ¿sí? No son por las obras que hacemos, ¿verdad?, por la ley,
¿sí? Sino que es por su grande misericordia con que nos ha amado, ¿sí? Es esta misericordia de Dios que fluye a través de la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Que es la justicia de Dios para nosotros. Nosotros recibimos la justicia de Dios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la revelación de la justicia del Padre para nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces, el sustento de la salvación, escúchame, el sustento de la salvación es el pacto que hizo el Padre con el Hijo. Amén. O sea, no es un pacto que haya hecho Dios con nosotros. No, es el pacto que el Padre hizo con el Hijo, es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿verdad? Invalida el pacto antiguo, el pacto viejo, el pacto que Dios hizo con el hombre, ¿sí? Ahora viene a inaugurarse un nuevo pacto en Cristo Jesús, pero este pacto, ¿verdad? Es un pacto que hace el Padre con el Hijo, ¿verdad? Y en donde las bendiciones, ¿verdad? Van a llegar a nosotros porque nosotros somos incluidos con el Hijo, ¿verdad? Nosotros al estar en Cristo, ¿sí? Entramos en el pacto que el Padre hizo con el Hijo. Entonces nosotros aprendemos a vivir por su misericordia, ¿sí? Su misericordia se manifiesta sobre nosotros. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces nosotros entramos, ¿verdad?, en un proceso de renovación, ¿sí? Entonces estas misericordias se manifiestan sobre nosotros, ¿sí? Porque Dios sabe, ¿sí?, que nosotros estamos en este mundo, ¿sí?, y que nosotros vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones. Jesucristo oró al Padre, ya lo vimos uno de los domingos, ¿verdad?, pasados, y dijo Jesús en oración: Padre, ¿sí?, yo te pido por ellos. Ellos dicen, no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo, dice Jesús. Señor, que tú los guardes, porque aunque no son del mundo, están en el mundo. Y Jesús dio otra promesa, Jesús dijo, ¿verdad?, en el mundo tendrán aflicción, sí, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros, ¿verdad?, nosotros entramos en esta renovación del Espíritu Santo, ¿sí?, porque Él es el que nos sostiene, ¿sí? Entonces, esta palabra misericordia significa bondad. Dios, a través de su misericordia, ¿verdad?, nos hace conocer que Él es un Dios bueno, ¿sí? Él es bueno. Dilo conmigo, Dios es bueno. Amén. Él es benigno, Él es bondadoso, ¿sí? Él es compasivo, Él tiene compasión por nosotros. Él es benevolente, ¿verdad? Su benevolencia para nosotros es muy grande. Todo esto, toda esta misericordia es su gracia revelada. Amén. Su gracia, nosotros podemos conocer de su gracia, ¿sí? Porque su gracia, cuando viene en nuestras vidas, nos revela la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces nosotros empezamos a vivir por su misericordia, o sea, vivimos por gracia, ¿sí? Dice la Escritura, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, ¿sí? No lo merecemos, lo recibimos. Entonces su misericordia, ¿sí?, empieza, ¿verdad?, a manifestarse en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿verdad?, soportar todas las aflicciones, para que nosotros podamos soportar las pruebas. La Escritura dice que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. A veces pensamos que ya es demasiado, ¿verdad?, lo que ha venido sobre nuestras vidas, que ha sido demasiado lo que se ha manifestado en contra de nosotros, ¿sí? Pero su misericordia nos permitió sostenernos en medio de las pruebas. Y yo quiero decirte que mientras más grande es la prueba, mientras más grande es la lucha, ¿sí?, mayor bendición vendrá sobre tu vida. Cuando Él te estira, ¿verdad?, cuando Él te mete a situaciones difíciles y tu vida es estirada, es ensanchada, ¿verdad?, es que Él te está dando una gracia mayor para que puedas soportar, ¿verdad?, ese proceso, ¿verdad?, esa expansión que viene a tu vida, y entonces, ¿verdad?, tú crezcas, tú estés preparado, tú tengas una capacidad mayor de poder contener y de poder resistir las cosas que vienen, ¿verdad? Todos los quebrantos, ¿sí? Muchas veces las pruebas nos quebrantan, ¿verdad? Caemos de rodillas llorando y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, Señor, y empezamos nosotros, ¿verdad?, a ejercitar nuestra confianza en Dios.
empecemos a ejercitar nuestra paciencia, ¿verdad? Empezamos a apoyarnos en Dios, empezamos a descansar en Dios, ¿sí? Hasta que tú y yo entremos en su reposo. Entonces, Dios nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creímos en Él, pero Él tuvo que dar el primer paso. Él fue el que tocó nuestro corazón por dentro, ¿verdad? Y con su unción nos despertó, ¿verdad? A una necesidad de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Pues no éramos dignos de que Él nos salvara, sin embargo, ¿verdad? Su gracia fue tan poderosa, ¿verdad? Tan poderosa, su misericordia, ¿verdad? Se manifestó de una manera tan poderosa a través del sacrificio de Jesús que nosotros, ¿verdad? Recibimos la salvación. Entonces, ¿qué es lo que sustenta su misericordia? Mira, Dios no cambia. Dios no cambia, ¿sí? Te voy a leer una escritura. Dice en el libro de Lamentaciones. Así que vamos a la escritura. Estaba buscando otra escritura que también te quiero dar, pero ya la tengo lista aquí. Entonces voy al libro de capítulo 3 del libro de Lamentaciones, ¿sí? Después de Jeremías lo tenemos, ¿no? Lamentaciones, capítulo 3, ¿sí? Y luego voy a ir a Malaquías, la otra escritura que andaba buscando, ya la tengo, ¿sí? Dice, fíjate, Lamentaciones, capítulo 3, y dice, en mi Biblia dice el versículo 22, dice, por la misericordia del Señor, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca, dice, nunca, y subráyalo, nunca decayeron, se hicieron menores, se hicieron menos, o sea, nunca vino a menos, ¿sí? ¿Qué cosa? Sus misericordias, amén. Entonces, no fuimos consumidos, dice, ¿verdad? Versículo 22, por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Dios, dice, no hemos sido consumidos. Yo creo, ¿verdad? Que sabiendo cómo somos cada uno sabe, ¿verdad? O sea, no te puedes engañar a ti mismo, tú sabes cómo eres, ¿sí? Y tú te das cuenta, ¿verdad? Que no hemos sido consumidos porque la misericordia de Dios ha sido muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque sus misericordias no decayeron, porque sus misericordias no se hicieron, ¿verdad? Menos. El libro de Malaquías dice el capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Dice la escritura, porque yo Jehová, dice, no cambio. Dios dijo, yo soy misericordioso. Yo hago misericordia a millares, dice Jesús, el Señor, ¿sí? Entonces, dice Dios, yo no cambio, ¿sí? Dice Dios, yo no cambio. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él dijo que era misericordioso y Él va a seguir haciendo misericordia a pesar, ¿verdad?, de los Jacobs, ¿sí? A pesar de la naturaleza carnal, ¿verdad?, de un Jacob, ¿sí? Entonces dice Él, no cambio, ¿sí?
Entonces nos damos cuenta que Dios anuncia desde el Antiguo Testamento sus misericordias. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? En Efesios lo encuentras capítulo 2, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios en su misericordia, Él nos ha dado la salvación, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Él nos da su amor, ¿sí? Él nos da, ¿verdad? Lo que es de Él, su naturaleza, ¿verdad? Nos le imparte. Él es amor, nos entrega su amor para que nosotros podamos tener amor para amar. Él nos da, ¿verdad? Su paciencia, ¿verdad? Él es paciente para que nosotros pacientemente esperemos en Dios, ¿verdad? Nos da su paciencia, nos da su perdón. Él es un Dios perdonador. ¿Sí? Dice Dios, ¿verdad? Yo perdono, ¿sí? La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, ¿verdad? Viene, Él visita, pero Él perdona cuando el corazón se arrepiente, ¿verdad? Él es compasivo, ¿sí? O sea, Él es misericordioso, ¿sí? Entonces Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, ¿no? Nosotros decimos una cosa y al ratito ya andamos diciendo otra. Nosotros decimos, no, es que esto no, y al ratito, bueno, ok, esto sí. O sea, somos cambiantes, pero Dios no cambia. Entonces, cuando Dios da su palabra, Él no va a cambiar lo que Él dijo, ¿sí? Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Entonces, su misericordia, mis amados, la misericordia de Dios, estamos viendo con la Escritura, ¿sí? Que trabaja, ¿sí? A través de su paciencia. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces Dios ha sido tan paciente con nosotros. O sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que Dios, ¿verdad? Aún se ha guardado, ¿sí? de no entrar en ira por nuestras rebeliones, por nuestras rebeldías, por nuestra necedad, por nuestra terquedad. ¿Sí? O sea, eso es misericordia, pero es su paciencia que está esperando. ¿A qué espera Dios? ¿Qué es lo que espera? Él espera que tú y yo recapacitemos, que tú y yo veamos, ¿verdad? Nuestra verdadera condición delante de Él, que tú y yo, ¿verdad? Dios está esperando que nos volvamos a Él, ¿sí? Dice Dios, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. O sea, nosotros en nuestra rebeldía, ¿verdad? Caminamos y nos alejamos de Dios. Pero Dios cuando nos ve, ¿verdad? Él también nos da la espalda. Entonces dice, si tú te vuelves a mí, yo me voy a volver a ti. ¿Verdad? Nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué espera Dios? Pues que tú y yo, ¿verdad? Recapacitemos, que tú y yo reconozcamos nuestra condición, ¿verdad? De pecado, que tú y yo nos arrepintamos de todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Dios cuando nosotros nos volvemos a Él? Él va a derramar su misericordia y su misericordia, ¿verdad? Va a ser tan abundante sobre tu vida que te va a empezar a cambiar, te va a empezar a transformar, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque la misericordia es la revelación de su gracia, ¿sí? Dice, por gracia sois salvos, por gracia somos hechos nuevas criaturas, por gracia nacemos de nuevo. Los 7 puntos que te di, ¿verdad? Por gracia recibimos un corazón nuevo. Entonces Él viene a cambiar nuestra manera, ¿verdad? De ver las cosas, ¿sí? Te leí ahorita yo, Eclesiastés. Te voy a dar otro versículo en el capítulo 3 de Eclesiastés. Perdón, Eclesiastés. Lamentaciones, quise decir, ¿no? Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. Habíamos leído el versículo 22. Ahora escucha lo que dice, ¿verdad? Dice el versículo 25. Dice, bueno es Jehová a los que en Él, dice, esperan, ¿sí?
al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, dice, la salvación de Dios. Dice el 27, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, ¿verdad? Pero, ok, dice, bueno es esperar, ¿sí? Entonces, si tú y yo, ¿verdad?, necesitamos de Dios, necesitamos aprender a esperar. Él está esperando, Él ha estado esperando por ti, Él ha estado esperando nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, buscar a Dios, ¿verdad? Quiere decir, tenemos que esperar en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él va a tener, ¿verdad?, compasión, Él va a tener piedad por nosotros. Cuando estaba leyendo acerca de la misericordia de Dios, una de las condiciones, ¿verdad?, que yo veía tan importante en nuestras vidas es buscar. Dice, al alma que le busca. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos, ¿verdad?, ser pacientes. O sea, no ser desesperados queriendo que todas las cosas sucedan así, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, ¿verdad? O sea, esperar, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, entrar en esos tiempos de paciencia, ¿sí?, donde nosotros, ¿verdad?, le decimos, Señor, yo quiero, ¿verdad?, yo quiero experimentar, ¿sí?, tu presencia, y me voy a quedar aquí, Señor, el tiempo que necesite, ¿verdad?, hasta que yo pueda tocar tu corazón, hasta que yo pueda tocar tu misma presencia. Señor, te voy a buscar, ¿verdad? Voy a estarte adorando, voy a estar con la palabra, meditando la palabra, voy a estar pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, ¿verdad?, a establecer mi corazón en esa necesidad de Dios, ¿sí? Y voy a estar, ¿verdad?, sin desesperarme, ¿sí? O sea, pacientemente esperé en Dios. Entonces, si Dios espera, yo tengo que aprender a esperar por Él, ¿sí? Ahora, en el libro de Isaías, escucha lo que habla en el capítulo 55, la voz profética. Dice, a todos los sedientos, empieza diciendo. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros, leíamos ahorita, ¿verdad?, aprendamos a esperar, ¿sí? Dice la Escritura, bueno es el Señor a los que en Él esperan, ¿sí? O sea, Él va a ser bondad contigo, ¿sí? Él va a ser benevolente contigo, Él va a ser compasivo contigo, Él va a ser misericordioso contigo, pero tú necesitas ser de los que esperan en Él, ¿sí? Entonces dice la Escritura a todos los sedientos, ¿sí? Isaías 55. O sea, a los que tienen sed de Dios, dice la Escritura, venid a las aguas. O sea, vengan a las aguas, ¿sí? Las aguas, acuérdate, representan al Espíritu Santo, ¿sí? Las aguas, Jesús dijo, ¿verdad? El que tenga sed, o sea, ligando este versículo 1 del capítulo 55 de Isaías con Juan capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Dice Jesús, a todos los que tengan sed, dice, vengan a mí y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Amén? Entonces dice a los que estén sedientos, dice, vengan a las aguas del Espíritu. A los que no tienen dinero, dice, vengan y compren y coman, ¿sí?
compren sin dinero, coman sin dinero, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos, ¿verdad?, la revelación de la palabra, tenemos el alimento, ¿verdad?, que nuestras vidas necesitan, y nosotros compramos ¿cómo? Con el dinero que se mueve en el cielo, ¿verdad? La moneda del cielo es la fe. Entonces nosotros compramos por fe, ¿sí? Amén. Compramos, ¿verdad?, el conocimiento, compramos el entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros, del conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Venimos y compramos, ¿verdad? Y comemos. Dice, vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche, ¿sí? Entonces tú y yo, ¿verdad?, venimos, ¿verdad?, y adquirimos, ¿verdad?, dos cosas que son para nuestro crecimiento y hacia nuestra madurez, ¿verdad? Compramos la leche del Espíritu, ¿verdad?, y compramos, que es la palabra, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Y compramos el vino, ¿verdad?, que es el agua transformada, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús en las bodas de Canaán? Dijo, ¿verdad?, llenen esas tinajas hasta el tope, dice, llénenlas. Y luego le dijo a uno de los siervos, ve y saca, ¿sí? Saca un recipiente con el líquido, dice, y llévaselo al maestresalas, ¿sí? Y todos vieron que las tinajas se llenaron con agua y las llenaron hasta el borde. Y entonces lleva ese líquido, ¿verdad?, al catador, y el catador lo prueba, ¿verdad?, le da lo huele y le da un trago y lo paladea y dice, este es el vino más excelente, es el mejor vino. ¿Qué sucedió? El agua se transformó en vino. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú, ¿verdad?, te metes a las aguas, ¿verdad?, cuando tú bebes de las aguas del Espíritu, la palabra de Dios, ¿verdad?, del fluir de la palabra de revelación del Espíritu Santo en tu vida, esa palabra, ¿verdad?, esa agua, ¿verdad?, se va a convertir en vino, se va a convertir en revelación. Tu vida, ¿verdad?, va a ser saciada, va a ser enriquecida, ¿verdad?, con el alimento de la palabra, con la leche no adulterada, la palabra no adulterada. Vamos a comprar sin dinero, sin precio, ¿verdad? Compramos sin dinero y sin precio. Y dice el versículo 2, dice, ¿para qué malgastas el dinero en lo que no es pan? ¿Sí? O sea, ¿para qué usas el dinero de una manera impropia? ¿Por qué no usas el dinero de una manera correcta? Compra el pan, no lo gastes en otras cosas que no son, que no sustentan, ¿verdad? Y dice, ¿y para qué gastas tu trabajo en lo que no sacia? ¿Para qué trabajas, verdad? Y usas los recursos de tu trabajo, ¿verdad?, para comprar cosas que no van a saciarte, cosas que no van a tener sustancia, ¿verdad? Por eso leíamos anteriormente, ¿verdad?, que Él nos libró, dice, de las vanas, ¿verdad?, de las vanas filosofías, de las cosas vanas, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad? O sea, nos dice, ¿verdad?, nos libró de nuestra vana manera de vivir, cuando teníamos una vida que no tenía, ¿verdad?, propósito alguno, que no tenía sustento alguno, ¿verdad? Trabajamos por cosas vanas, entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar por lo que verdaderamente va a saciar. Dice, óiganme atentamente y coman del bien de Dios, ¿verdad? Misericordia significa, ¿verdad?, lo bueno, ¿sí?, el bien de Dios, ¿verdad? Su misericordia es el bien de Dios, ¿sí? Dice el versículo 2, coman del bien, dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Nuestra alma, ¿verdad? Todo lo que está acá dentro, ¿verdad?, va a ser sustentado, ¿verdad? Se va a deleitar, ¿verdad? ¿Con qué? Con la grosura, ¿verdad? Con lo mejor del alimento. Amén. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 3, inclina tu oído y ven a mí. Dice, óyeme y vivirá tu alma. ¿Sí? Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que responderle a Dios. Él está esperando que le respondamos, ¿sí? Él está esperando que nosotros abramos nuestro oído a su palabra, que lo podamos oír, ¿verdad? Lo que Él nos está diciendo. ¿Sabes qué nos está diciendo? Dice, sí, ven, o sea, estás sediento, ven a las aguas. ¿Sí? Necesitas comer, ven y compra sin dinero, compra sin precio, ¿sí? No trabajes por cosas vanas, trabaja por lo que sí va a saciar tu vida, ¿sí? O sea, invierte tus recursos, ¿verdad?, en lo que verdaderamente te va a capacitar, te va a preparar, ¿verdad?, y te va a llevar hacia la madurez, te va a llevar hacia la medida del varón perfecto.
Amén. Invierte tu tiempo en discipularte, invierte tu tiempo en aprender, invierte tu tiempo cuando es el tiempo, ¿verdad? De capacitarnos, ¿sí? Entonces inclina tu oído, o sea, haz que tu oído se vuelva a Dios, que tu oído no esté escuchando tantas cosas, tantas voces del mundo, tantas cosas de la vida natural, ¿verdad? Que cuando Dios habla ni siquiera te das cuenta que está hablando, sino que si tu oído está inclinado a Dios, tú vas a empezar cada vez a ser más sensible de su voz, ¿verdad? Cada vez te va a hablar Dios con más claridad con la escritura, cada vez, ¿verdad? Vas a leer, ¿verdad? Un pasaje y Dios te va a hablar de múltiples maneras y te va a hablar en abundancia. Vas a decir, Señor, es que tú estás haciendo tantas cosas, ¿verdad? Me estás dando a conocer tantas cosas, ¿sí? Acuérdate, nosotros no merecemos, o sea, por gracia recibimos su salvación. Nosotros somos malos. Dice la Escritura que nuestro corazón es perverso, ¿no? Es malo, dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que aún hay malas motivaciones en nosotros, aún hay malos pensamientos, pero con todo y eso, Dios nos sustenta con su palabra. ¿Sí? Tienes sed, ven y bebe. Tienes hambre, ven y compra sin dinero, ven y compra sin precio. Él nos sustenta, Él nos provee, la provisión nos las da Él. ¿Verdad? Te voy a dar, dice el Señor, leche y te voy a dar vino. Compra vino y leche para que tú puedas ser hombre sabio, mujer sabia. ¿Sí? Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice, ¿sí? Él nos da de su abundancia. ¿Sí? Nosotros somos impacientes con Dios, ¿verdad? Nosotros somos rebeldes, nos vamos hacia otras cosas, pero Él espera que nosotros regresemos. Él pacientemente nos espera a que nos volvamos a Él, a que volvamos nuestro oído a Él y lo oigamos. Y si nosotros oímos su voz, si nosotros oímos su palabra, dice que vamos a vivir. Oirán, ¿verdad? Oídme, dice, y vivirá vuestra alma. Óyeme, ¿verdad? Y vas a recibir la palabra que va a ser vida a ti, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos volvemos, si nosotros nos arrepentimos, entonces vamos a ver cómo, ¿sí? Él pacientemente nos está esperando, ¿sí? O sea, ¿Él a quién está esperando? ¿A quién espera? ¿Sabes qué? Él está esperando a los pródigos. Él está esperando a los hijos pródigos. Él está esperando, ¿verdad? A aquellos que por causa del pecado se fueron al mundo. No conocen a Cristo, no conocen la salvación, ¿verdad? Y viven en el mundo. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros volvamos en sí, veamos nuestra condición terrible, nos arrepintamos, ¿verdad? Dice que nos salvó, no por las obras de justicia, ¿verdad?, que hayamos hecho nosotros, no por eso, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dios no nos desecha. Dios nos espera y quiere que tú y yo volvamos a Él. ¿Sí? Él nos lleva, ¿verdad?, dice, a su misericordia, nos lleva al lavamiento, dice, por la regeneración. ¿Sí? Este lavamiento por la regeneración es la operación del Espíritu Santo, ¿sí?, trabajando en tu vida. Y lo que Él va a usar para modelarte, para cambiarte, para transformarte, ¿sí?, es la palabra. ¿Sí? Por eso yo les decía estos últimos 2 domingos, palabra y espíritu, palabra y espíritu, ¿sí? Entonces, por la regeneración, te decía hace ratito, somos nacidos de nuevo. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a Nicodemo? Dice Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar, dice. El que no nace de agua y del Espíritu no entra, dice, al reino de los cielos. Si no nacemos de agua y del Espíritu, ¿verdad? No, Dios no quiere que solamente veamos que hay un reino, no, Él quiere que entremos, ¿sí? Entonces, cuando
cuando somos regenerados, ¿sí? Somos santificados, o sea, nacemos de nuevo, ¿sí? Y somos santificados, somos limpiados, somos lavados, somos purificados por la fe, ¿sí? Nuestra conciencia es lavada, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, ¿sí? Yo recuerdo cuando hemos estudiado el libro de Efesios, cuando hemos aún hablado con los matrimonios, ¿verdad? Dice la Escritura que Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó, dice, a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice el libro de Efesios, para santificarla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en el lavamiento, dice, de la regeneración, o sea, somos lavados, sí, pero hay un propósito, que nuestra vida sea también santificada. Y luego dice Pablo, dice, habiéndola purificado, ¿sí? ¿Por qué? Por el lavamiento del agua, dice, por la palabra, ¿sí? Entonces, la iglesia, ¿verdad? Es santificada, ¿sí? Porque hay una purificación que experimenta cuando la iglesia es lavada, ¿sí? Con el agua de la palabra. Entonces, a todos los sedientos, dice la Escritura, a los que tienen sed, dice, vengan a las aguas. ¿Sabes qué? Métete a las aguas. Deja que las aguas te laven, deja que las aguas te santifiquen, deja que las aguas te purifiquen, ¿sí? Experimenta la regeneración, permite que el proceso, ¿verdad? El proceso de lavamiento, ¿verdad? Por la regeneración opere en tu vida, ¿sí? Nosotros somos lavados como iglesia por el poder de la palabra de Dios. Y nuestras vidas, ¿verdad? Entonces pueden conocer a un Dios de poder. Amén. Así que dice el manual, Jeremías 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón, página 45, dice engañoso en el manual, dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El Señor quiere transformar nuestras vidas, ¿sí? Él quiere que nosotros, ¿verdad? Le permitamos, ¿sí? Que nuestro corazón sea escudriñado, ¿sí? Que Él entre a alumbrar las profundidades de nuestro corazón, ¿sí? Que nuestra mente sea alumbrada, ¿sí? Que Él pruebe cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice que engañoso es el corazón, ¿sí? Dice, más que todas las cosas. O sea, el corazón nos engaña. El corazón es terrible, ¿verdad? Es perverso, dice. Dice, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios, yo Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios va a pagar conforme al corazón. Y conforme esté tu corazón, así va a ser, ¿verdad?, el pago que vas a recibir. Si el corazón se mantiene, ¿verdad?, sin el proceso, ¿sí?, sin el proceso operacional que incluye la salvación, dice, nos salvó, ¿sí? O sea, vuelve a leer y a releer y a releer, ¿verdad? Tito 3, versículo 5, vuélvelo a leer y vuélvelo a leer, medítalo. Dice, nos salvó no por nuestras obras de justicia, o sea, no porque según tú y yo somos muy justos y hacemos cosas muy justas y muy buenas, o sea, eso no sirve. Dice que la salvación es por gracia. Él nos salvó con 3 cosas, ¿sí? Y estas 3 cosas son como un proceso que trabajan, ¿verdad? Y que son el fundamento de la salvación, ¿sí? Su misericordia, ¿sí?, el lavamiento por la regeneración y la santificación o la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, ¿quién puede ver el corazón? Dice Dios, yo, que lo escudriño. Es Dios el que puede ver el corazón, ¿sí? Nosotros podemos, ¿verdad?, presentar una cara, aún nuestras palabras, dar una fachada, ¿sí? Pero el que ve el corazón es Dios, y a Él no lo podemos
no lo podemos, ¿verdad?, engañar. Él escudriña el corazón, Él escudriña la mente, aún nuestra manera de pensar, nuestros procesos mentales, nuestros patrones de pensamiento, nuestras fortalezas mentales. Él las conoce, ¿verdad? Él las escudriña, ¿verdad? Él ve, ¿verdad?, al fondo los pensamientos más íntimos, ¿verdad?, que están allá metidos, ¿verdad? La Biblia habla de las intenciones del corazón, pues son los pensamientos más inicuos, más perversos, más terribles que están allá anidados en el corazón. Él los ve y dice que Él prueba el corazón. Él lo prueba, ¿sí? Entonces, con esto termino. Dice, en el Antiguo Testamento vemos a Dios como nuestro creador, ¿sí? Dios por nosotros. Dice, en los Evangelios vemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Dios con nosotros, ¿sí? Y en el libro de los Hechos y las epístolas vemos al Espíritu Santo haciendo su obra de santificación en nosotros, Dios en nosotros. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay todo un proceso que Dios quiere llevar a cabo, ¿verdad?, para tomar nuestras vidas y llevarnos, ¿verdad?, al conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Empezamos diciendo que el Espíritu Santo nos regenera, nos renueva y nos santifica, ¿verdad? Este es el trabajo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú eres el que, Señor, nos salvas. Eres tú, Jesucristo, el que por amor, Señor, tú hiciste un pacto entre el Padre y tú, Jesús, ¿sí? Hubo ese pacto y tú dijiste, este es el nuevo pacto. Y tú inauguraste ese nuevo pacto, ¿sí?, antes de ir a la cruz del Calvario, cuando tomaste esa copa, cuando partiste ese pan y tomaste esa copa, ¿sí? Y tú le diste un significado, ¿verdad?, espiritual, ¿sí?, de revelación a la última cena. Señor, tú pagaste el precio por nuestras vidas, Señor. Fuimos comprados por precio, dice la Escritura. Señor, yo declaro, Señor, que tú nos has redimido, Señor, que nuestras vidas, Señor, son rescatadas, Señor, de toda vana manera de vivir, Señor. Señor, que nuestras vidas son rescatadas de toda tradición, Señor. Señor, que tiene nuestras vidas en esclavitud, Señor. Tú nos liberas, Señor, del poder del pecado y de la esclavitud del pecado, Señor, del poder del diablo, Señor, y del poder, Señor, del mundo, Señor, que esclaviza, Señor, las vidas y esclaviza a los hombres, Señor. Señor, que tú tomas nuestras vidas y le das, Señor, una nueva naturaleza, Señor. Nos llevas a experimentar, Señor, lo que es la regeneración. Señor, gracias, Señor, porque tú nos haces, Señor, entrar en aguas cada vez más profundas, Señor, al conocer más y más, Señor, tu corazón, al saber la obra que tú has hecho, Señor, y cómo nos llevas avanzando, Dios, en ese entender y en ese conocer. Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, Señor, tú nos permites no solamente ver el reino, Señor, sino tú quieres que nosotros nazcamos de agua y del Espíritu para que podamos entrar, Señor, y caminar en el reino de los cielos. Señor, nosotros recibimos vida nueva, nosotros, Señor, somos hechos nuevas criaturas, nosotros, dice la Escritura, que somos engendrados por la palabra de Dios, somos lavados, nos das un nuevo corazón, Señor. Señor, nos lleva, Señor, Señor, a trabajar en nuestro corazón, Señor, cambiándolo, moldeándolo, Señor, haciéndolo como el corazón de Cristo. Señor, viene un cambio radical, Señor, a nuestra vida, viene un cambio radical a nuestro caminar, viene un cambio radical a nuestra mentalidad, Señor. Señor, somos regenerados, Señor, por el Espíritu Santo, que es una obra sobrenatural, es el poder sobrenatural de Dios operando en nuestro corazón. Señor, gracias, Señor, porque tú nos das vida, Señor, porque fuimos arrancados, Señor, de las tinieblas, porque, Señor, tú nos trasladaste, Señor, de un reino de muerte, Señor, y nos trasladaste al reino de la luz de tu Hijo, Señor. Señor, recibimos vida nueva, Señor. Estábamos, Señor, en muerte y ahora tenemos vida, Señor. Yo te doy gracias porque tú no solamente nos regeneras, sino que tú nos renuevas, Señor. Nos salvas, Señor. Nos haces conocer tu misericordia. Nos llevas a conocer, Señor,
las profundidades de tu misericordia revelada, Señor, a través, Señor, de tu gracia, Señor. Señor, te damos gracias, gracias, Señor, porque, Señor, tú nos invitas aún a ir a las aguas, Señor. Tú quieres, Señor, que nuestras vidas experimenten el fluir del Espíritu Santo, Señor. Señor, que es la revelación, Señor, de la palabra que va a transformar nuestras vidas, Señor. Nos vas a dar, Señor, el agua de la palabra, pero la vas a transformar en vino, Señor. Y nos vas a dar a conocer, Señor, tus misericordias. Gracias, Señor, porque, Señor, aunque nosotros, Señor, muchas veces no te buscamos, pero tú, Señor, pacientemente esperas, Señor. Tocas nuestro corazón, Señor. Nos despiertas, Señor, a la realidad de tu presencia, Señor. Y nos llevas, Señor, a buscarte, Señor. Nos llevas, Señor, a anhelar tu presencia. Nos llevas a buscar más y más tu corazón, Dios. A que más y más, Señor, nos llenemos de ti, Señor. Y conozcamos más y más, Señor, que tú eres un Dios bueno. Que tú eres un Dios, Señor, lleno de gracia, Señor, que eres un Dios, Señor, lleno de misericordia. Señor, no tenemos palabras para agradecerte, Señor, transfórmanos, cámbianos, Señor, forma a Cristo en nosotros, Señor, cambia nuestro corazón, Señor, que venga, Dios, tu gracia y tu misericordia, Dios, y nos hagas conocer, Señor, que somos ese templo, como decía la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, haces las cosas de una manera poderosa. La Escritura declara que tú eres por nosotros. Señor, tú trabajas en nosotros. Señor, y tú estás, Señor, en nosotros. Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y que la palabra, ¿verdad?, hable al corazón y nos edifique más y más cada vez. Nos vemos